Así es, Laurita, 7:33 de la mañana y empezó a ponerse esto bueno, porque muchas veces tenemos una meta, tenemos un fin, tenemos un ideal, pero no sabemos cuál es la metodología para poder llegar a él. Hablando de economía, escogemos de pronto un CDT cuando un CDT no nos va a servir para lograr ese fin. ¿Pasa o no pasa? Pues vamos a preguntárselo a nuestro ingeniero financiero, Edgar Camacho. Bienvenido al Café de la Mañana. Andrés, muchísimas gracias. Un placer estar acompañándolos nuevamente. Y bueno, hay que, digamos que empezar un poco a tocar esos temas de producto porque a lo mejor la gente tiene ya la voluntad, esta seguidilla de información que le hemos venido brindando se ha despertado ese sentir de querer ahorrar, de querer mirar mejoras financieras, pero pues hay que contarle a los televidentes cómo hacerlo, a qué producto vamos, cuál es el mejor de los mecanismos según su objetivo al final de cuentas. Bueno, ahí está nuestro tablero y a mí me gustaría conocer cuáles son esas opciones que yo tengo en el mercado, que dicen que fiducia, que dicen que CDT, todas esas que existen que de pronto nos van a poder servir y vamos a tener ahí para direccionar de acuerdo a nuestro perfil. Perfecto. ¿Listo? Andrés, hay un primer punto que sí me parecería importante que aclarásemos y es que a veces tenemos siempre a hablar de lo mismo cuando son muy diferentes o cuando tienen, digamos, que fines distintos. Ok. Y es que tendemos a confundir el ahorro y la inversión. Sí. Y realmente yo aquí pongo un versus no porque las estén confrontando, sino porque al final de cuentas buscan cosas diferentes. Y vamos a enfocarnos hoy en esto, pero quiero, digamos que desde la generalidad, explicar por qué lo uno es distinto a lo otro. Bien. Hay tres aspectos fundamentales que hacen que esto sea diferente. El uno tiene que ver con el plazo. Sí. El otro tiene que ver con el tipo de interés. Sí. Y el otro tiene que ver con el riesgo, ¿cierto? Aquí hablo de interés y rentabilidad. Bien. Para hablar de las dos. A propósito, voy a hacer la cuñita y es que la próxima semana vamos a tener una clase bien importante sobre los intereses. Muchas veces nos toman del pelo los intereses y terminamos pagando de más 3 veces, 4, 5, 6, 7 veces un producto y para eso vamos a tener a nuestro experto para que nos explique el tema. Eso será la otra semana, pero hoy hablamos de las inversiones. Perfecto, entonces, ahorro e inversión. El primero de los ítems, el plazo. ¿Qué marca la diferencia entre el ahorro y la inversión en términos de plazo? Normalmente hablamos de plazos o de muy cortos plazos cuando hablamos de ahorro y hablamos de mayores plazos cuando hablamos de inversión. Sí. Normalmente los vehículos de ahorro son tomados como vehículos de no más de 180 días. Ajá. Digamos que por terminología. No quiere decir que sea algo por lo cual se rija el mercado, pero es una idea cercana de más o menos de qué hablamos. Por eso es que aquí encontramos en plazos menores a 180 días algunos CDTs, algunas cuentas bancarias, cuentas de ahorro programado, cuentas de fiducias, de ciertos vencimientos. Sí. Lo primero que tiene que ver, entre mayor plazo tenga la plata, es muy posible que ahora migre al siguiente punto y es que también cambia la rentabilidad o el interés. ¿Por qué hablo de los dos? El ahorro normalmente está ligado hacia un pago de intereses. Sí. Las inversiones están ligadas normalmente hacia una generación de rentabilidades. Entonces, no es igual, aunque el concepto puede que sea lo mismo. Normalmente cuando invertimos en un CDT decimos es que me da tanto de rentabilidad. Puede que el concepto no sea erróneo, pero lo que está pagando el CDT es un tipo de interés que pactamos a un vencimiento dependiendo básicamente del requerimiento de cada inversionista o de cada persona que accede al producto. Es como un préstamo que también uno le hace de alguna u otra forma a la entidad. La entidad dice, tengo platica, te voy a pagar una parte, esta platica la muevo por otro lado y produce de mejor manera no lo puedo dar. Yo le estoy prestando la plata a la entidad a la cual le invierto en el CDT. Eso es tal cual lo que ocurre. La entidad la coge, la usa para dar créditos para otro tipo de fines y me paga un interés por esos recursos. Entonces, cuando ya defino el plazo y tengo atada mi interés o mi rentabilidad, luego miramos el perfil de riesgo de ese tipo de producto. Ajá. Normalmente cuando hablamos de riesgos bajos, estamos atando en su gran mayoría o casi que riesgo cero a un producto de ahorro. Sí. Cuando yo estoy dispuesto a asumir un mayor nivel de riesgo, de pronto un mayor plazo, esperando una mejor rentabilidad, ya estoy hablando de inversión. Okay. Pero entonces ahí hay una diferencia bien importante porque al final de cuentas, llegar al ahorro o llegar a la inversión partiendo de esto también tiene consideraciones diferentes. Yo ahorro si estoy definiendo medianamente o frecuentemente en un periodo de un mes o cada semana o cada 6 o 7 meses, dependiendo del plazo que defina, un monto constante o continuo que aparto o que simplemente guardo y acumulo para un fin. Eso es un ahorro. Sí. Cuando yo defino la inversión es ya sacar un monto determinado, seguramente mucho más grande que el que ahorramos, sí, para poder buscar una rentabilidad a un plazo asumiendo un riesgo. Y de aquí parte
digamos que un gráfico básico y financiero que es muy importante que la gente entienda. Yo aquí pongo mi riesgo que quiero asumir y aquí pongo mi rentabilidad que quiero asumir. Y lo voy a pintar así, sencillito, una línea ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como inversionista estoy queriendo tener una mayor rentabilidad, voy a tener que asumir un mayor riesgo. Y que si por el contrario quiero tener un menor riesgo, debo saber que debo también tener o voy a recibir una menor rentabilidad. Esto es básico para que entendamos en el mundo de las inversiones cómo funciona. Asumo más riesgo, puedo tener mayor rentabilidad. Quiero un bajo riesgo, debo tener en mi cabeza ya predeterminado que seguramente la rentabilidad sea bajita. ¿Por qué digo esto, Andrés? Y ya de cara a los televidentes para que nos quede un poco más aterrizada la idea. Seguimos teniendo infortunadamente casos en los cuales nos siguen vendiendo la idea de las grandes inversiones en cortos plazos con grandes rendimientos fuera del promedio del mercado. Me dicen, invierta 1 millón y yo le devuelvo 2 dentro de un mes. Eso de entrada debemos tener muy claro que si me están ofreciendo una alta rentabilidad, el nivel de riesgo también es muy grande. E infortunadamente lo que ha venido pasando es que la gente sigue invirtiendo en productos sin garantía, sin ningún tipo de soporte real, asumiendo grandes riesgos e infortunadamente cuando el riesgo es mayor también la posibilidad de perder es mucho más alta. Entonces un pequeño concepto como de generalidad para que tengamos muy claro esta relación directa entre el ahorro y la inversión. Bien. Pero pues hoy en día vamos a enfocarnos básicamente en lo que más nos compete, que es el ahorro. Entonces ya hablamos de un ahorro de cortos plazos, un ahorro con intereses y un ahorro de muy bajo perfil de riesgo. Entonces hablemos un poquito de esos productos que existen para ahorrar. ¿Cuál es el primero que se le ocurre, Andrés, cuando uno dice ahorro? CDT, es lo primero que le dicen a uno, un CDT. Ahí puede guardar usted la plática y no se le pierde y más bien recibe intereses. De acuerdo, certificado de depósito a término. Es importante que la gente lo entienda como un producto de ahorro, porque a lo mejor inversión no es, independientemente del plazo. Me explico. Siempre hemos tenido la relación de que las tasas de interés de los CDT son muy bajas, lo cual es cierto, pero es que el fin del CDT no es realmente un crecimiento del capital. Es básicamente una posibilidad de acumular un ahorro con base en después tener un mayor monto para apuntarle ahora sí a otro tipo de inversión que me genere una rentabilidad más grande. Pero el CDT como fin determinado inicial es un producto para ahorrar. Como estamos ahorrando con el CDT, pues hay que entender acá primero que son bajos riesgos, pero también por esa misma razón una baja rentabilidad. Y aquí hay que tener en cuenta algo, Andrés, y es que, y a los televidentes es importante contárselos, y es que siempre que yo tengo un producto, una inversión en un CDT, la rentabilidad que me genera tiene unos costos. El primero de ellos es que tiene una retención a la cual debo aplicársela. Eso quiere decir que si yo me invierto 100 pesos hoy y me voy a ganar en un año el 7%, para poner números redondos, quiere decir que en un año me van a entregar 107, ¿cierto? Pero ese 107 yo tengo que descontarle un 7% que tiene de costo vía retención, un 7%, y además debo descontar lo que conocemos ya como el famoso 4 por mil, ¿cierto? Ambos son costos financieros en este caso, y ambos en este caso afectan la rentabilidad. Y hay que tener muy en cuenta ese 4 por mil, la gente lo olvida muchas veces y hace cuentas disparatadas sin contar en Tan eso. sencillo es que siempre que yo haga la plata efectivo, me lo van a cobrar. Si está en un CDT y yo lo hago efectivo, me lo cobran. Si está en mi cuenta bancaria y lo hago efectivo, me lo cobran. Solo que con la cuenta bancaria, de lo cual hablaremos ahorita, el único beneficio ahí a tener en cuenta es que yo puedo tener una cuenta exenta de 4 por mil, donde puedo mover más o menos al mes cerca de 8,5 millones exentos. Es un pequeño tema a tener en cuenta, pero 7% de retención como costo, 4 por mil también como costo cuando lo hago efectivo, básicamente. Entonces esto hace que si me iban a pagar un 7% en el año, mi tasa real esté seguramente en el orden del 3.5 o 4%. Entonces, de ahí vamos encontrando que el CDT es un producto pensado más para ahorrar, para acumular capital, más no para hacerlo crecer realmente. ¿Cierto? Listo. Bien. Ahora, hay un producto como ahorro que es básicamente por el que la mayoría de colombianos arrancamos desde muy chiquitos y es la cuenta bancaria, ¿cierto? Es una cuenta de ahorros. Y aquí hay un asunto bien importante, porque cuando uno le dice a la gente cuenta de ahorros, normalmente la respuesta de la gente no es tan positiva. Porque lo que tiende a ocurrir es que siempre piensan que uno mete 100 pesos y retira 95.
porque se me fueron los 5 pesitos en la cuota de manejo, Sí. se me fue 5 pesitos en los gastos financieros, en todo lo demás, incluido también si de pronto aplica el 4 por 1000, entonces metí 100 y retiré menos de lo que tenía. Partamos de algo, es una cuenta netamente de ahorro, es solo para acumular capital, ¿cierto? ¿Por qué me vale a mí esto? ¿O por qué digamos que los costos financieros de esta cuenta de ahorros pueden ser más altos que los del CDT incluso? Porque aquí tengo algo que se llama disponibilidad de recursos, lo cual no tengo en el CDT. Me explico. Si yo quiero ahorrar y todos los meses o todas las semanas pongo un monto determinado en mi cuenta de ahorros, el día en que la quiera sacar lo puedo hacer. Por esa disponibilidad de los recursos, la entidad financiera que me está administrando la cuenta de ahorros me dice, yo le cobro esa posibilidad de que usted maneje su plata. Eso se llama manejar la plata a la vista, es decir, tenerla siempre disponible en el efectivo. Esa plata de manejo a la vista o de disponible en el efectivo me vale. Eso es lo que hablamos de cuota de manejo que el banco me cobra por tener la tarjeta de débito, por tener la cuenta disponible. Y es como esa por seguridad también, de que uno sabe que la plática está ahí, no le va a pasar nada, no va a entrar un ladrón y se la va a robar. Claro. Eso también es como el precio que uno paga. Totalmente. De hecho, si pensamos en el CDT y en la cuenta de ahorros, ambos productos son emitidos normalmente con entidades de mucho reconocimiento y por ende el factor de riesgo es muy bajito. Y eso, recordando nuestro gráfico, el menor riesgo asumido también me va a generar una menor rentabilidad posible. Pero digamos que aquí el tema de la cuenta de ahorros, está muy ligada hacia el hecho de poder tener la disponibilidad de los recursos, diferente al CDT, porque el CDT, certificado de depósito a término, es un ahorro o inversión dado hacia un plazo determinado. Entonces, yo pongo mi plata a 6 meses, a 9 meses, a 12 meses, de acuerdo. CDTs y cuentas de ahorro. Son, digamos, que los dos principales vehículos que conoce la gente para ahorrar, aunque no son los únicos. Sí. De hecho, hay un par de vehículos que a mí me parecen muy interesantes dependiendo de la actividad económica de cada uno de nuestros televidentes. Y quiero traer una colación que me parece supremamente interesante, y son los fondos de empleados. Porque a veces los desvirtuamos un poco por no ser sector financiero, por de pronto no tener el mismo reconocimiento de las entidades bancarias, pero realmente los fondos de empleados tienen algo muy a favor, y es que primero tienen la confiabilidad de que es un fondo creado en la empresa para la cual trabajo. Eso, digamos, que desde el punto de vista del riesgo baja mucho ese perfil. Y segundo, porque los fondos de empleados, al ser entidades no vigiladas, pues tienen que ofrecer tasas de intereses un poquito más altas. Sí. Y es una forma sencilla de hacerlo, porque en el fondo de empleados yo voy ahorrando a veces sin darme cuenta, Andrés. Entonces, yo tengo mi salario hoy y le digo, descuéntenme antes de que me paguen, descuéntenme 50.000 pesitos, 100.000 pesitos. Y yo me acostumbré a vivir con lo que me llega. Sí. Entonces, estoy ahorrando silenciosamente un monto cada mes, cada semana, cada quincena, y cuando menos me doy cuenta tengo un monto ahorrado bastante interesante y que a lo mejor no hubiese hecho si no hubiera tenido esa presión directa desde el mismo pago de la nómina en el fondo de empleados. Así que eso es lo que yo diría vale la pena. Si estamos hablando, si nuestros televidentes son empleados, piensen en el fondo de empleados como una posible fuente de ahorro vuelvo y digo, para hacerlo en el corto plazo, pensando en que esto se convierta en una forma de acumulación, para que cuando tengamos un monto más grande podamos pensar ahora sí en inversión, que es lo que lo haremos más adelante en otro de nuestros programas. Entonces, CDTs, cuentas de ahorro y fondo de empleados, 3 principales. Ahora, vuelvo y digo, no son los únicos, de aquí seguirán desprendiendo muchos más, y voy a poner uno cuarto, que a veces también no es visto como ahorro, pero lo es, y son los fondos de pensiones. Sí. También muy ligado al tema de empleados, aunque no solamente se puede cotizar siendo empleado, yo puedo cotizar al fondo de pensiones siendo independiente. Si uno le preguntase a un joven de 18 o 20 años hoy en día si está pensando en pensionarse, a lo mejor la respuesta es no. Esa mentalidad ha venido cambiando un poco. Hoy en día los jóvenes están más pensando en cómo hacer que su plata crezca de otras maneras diferentes a crear un fondo para el retiro. Eso está saliendo un poco de la mentalidad. Pero la realidad de nuestras generaciones y de las pasadas es que esto sigue siendo un fondo económico que está pensado en que la gente tenga plata para poder salir a retirarse y pensionarse y vivir de su pensión durante X cantidad de tiempo. Es un tema silencioso porque cada vez que me pagan un salario, me están descontando una base para el fondo de pensiones. Y eso es un ahorro que al final de cuentas, infortunadamente dentro de muchos años, que es a veces lo que de pronto no cuadra mucho en el sistema, pero cuando cumpla mis 60, mis 65, tendré un fondo de ahorro vía fondo de pensiones que me va a servir cuando ya no quiera trabajar más, coger esta platica y empezar a disfrutarla de la manera en que quiero disfrutarla. Entonces,
Puede ser un poco tarde a los 65 Sí. tal vez, pero es un mecanismo de ahorro al final de cuentas y es un poco de lo que estamos hablando hoy. Entonces, el fondo de pensiones, aunque es silencioso, es realmente una buena forma de poder llegar a esa base de ahorro. Y tenemos tiempo para un quinto. Sí, rápidamente sí tenemos tiempo. Tenemos tiempo para un quinto. Quiero hablarles de uno conocido como fondos de inversión colectiva. La palabra de pronto nos entra ahí un poco en conflicto con nuestro tema del ahorro, pero es que los fondos de inversión colectiva tienen diferentes características de plazo, de rentabilidades y de tipo de producto en el cual puedo invertir. Un fondo de inversión colectiva no es más que el conjunto de diferentes personas que quieren invertir en un producto en específico y que a lo mejor lo hacen de mejor manera grupal que individualmente. Eso es lo que hace un fondo de inversión colectiva, recoge plata de muchas personas al tiempo y la junta para invertir en algo específico, en acciones, en finca raíz, invierten en temas como caucho, como energías renovables. Hay fondos de inversión colectiva para muchísimas cosas. Y la forma de entrar a estos fondos es realmente muy sencilla porque los montos son muy bajos. Hoy en día hay fondos de inversión colectiva con que yo puedo entrar de 50.000 pesos. Entonces, si de pronto no quiero la cuenta de ahorros, no quiero el CDT, a lo mejor no me alcanza para el CDT porque es muy bajo el monto. No tengo un fondo de empleados. inversión colectiva. No soy empleado, ¿cierto? Y de pronto tampoco estoy cotizando a pensión. El fondo de inversión colectiva es una buena manera de arrancar desde el ahorro. Vuelvo y digo, en la medida en que los montos son más bajos, también las rentabilidades van a ser un poco menos visibles, pero la idea, como lo hemos dicho anteriormente, Andrés, es que el ahorro que se convierta en un hábito. Aquí lo importante, más allá de la cifra mágica, de que sea un 5%, un 10%, un 20% de mi monto, lo importante es que creemos el hábito de ahorrar, porque en la medida que creo el hábito de ahorrar, se van creando luego unos nuevos escenarios para ahorrar más, para invertir mejor y para hacer que el capital crezca en el tiempo, claramente. Bueno, hasta la alcancía hace parte de esos métodos de ahorro, así que, ingeniero, lo invito a que se siente. Gracias. Y vamos a la realidad. Vamos a ver perfiles de personas del día a día que tienen un interés, una meta, y los guiamos a ver qué de pronto nos sirve de lo que tenemos en el mercado. ¿Le parece? Perfecto. Bueno, vamos a ver aquí el primer perfil. Y este es Juan Carlos, que es un estudiante que tiene 21 años y quiere ahorrar para su especialización. El costo de la meta es 12 millones de pesos. ¿Cuál de todos esos métodos le serviría a Juan Carlos? Primer tema, Andrés, importante. Es una especialización, seguramente está pensando en ahorrar antes de arrancarlo, ¿cierto? Sí. Así que tiene un plazo determinado para su ahorro. Puede ser que estemos hablando de tal vez un año, a lo mejor 2, eso dependerá mucho de qué tanto quiere esperar. Pero eso es importante el tema del plazo porque eso me va a llevar a determinar qué tipo de vehículo voy a escoger. Y es importante por la siguiente razón. Cuando yo decido qué tipo de vehículo escojo, también entiendo cuál es mi rentabilidad. Pero no podemos dejar de lado que hay un factor que hace que mi dinero pierda valor en el tiempo y es la famosa inflación, ¿cierto? Sí. Por esa razón es que siempre decimos que si mi tasa de rendimiento en el ahorro o en la inversión no es por lo menos igual a la tasa de la inflación, yo estoy perdiendo plata. Y financieramente ocurre así. La inflación para el año 2019 aplicó con cierre 2018 en 3.12%. ¿Qué quiere decir? Que si mi rentabilidad de mi ahorro o mi interés del ahorro o mi rentabilidad de la inversión no supera el 3.12%, yo estoy perdiendo plata financieramente hablando. ¿Por qué es importante eso en este caso? Porque lo que va a hacer Juan Carlos, nuestro estudiante de 21 años, es que va a empezar a ahorrar seguramente de manera periódica. Entonces, es muy posible que el vehículo de ahorro no tenga rendimientos muy altos porque él va a necesitar ahorrar de manera consecutiva. No tiene todo el monto de una vez y eso digamos que puede hacer que la tasa de interés no sea tan alta. Por el otro lado, también que tenemos a favor con Juan Carlos es que él sabe que requiere la plata en 1 año o en 2 años, dependiendo del plazo que él haya definido. Por esa razón, y en el último de nuestros tipos de ahorro, el fondo de inversión colectiva puede ser una buena manera porque dentro de las características del fondo hay algunos productos que yo puedo pactar con vencimiento a 6 meses, a 12 meses, a 2 años, a 5 años, dependiendo de mi objetivo. El hecho de que yo no saque la plata tan constantemente me genera la posibilidad de mejorar mi capacidad de generar rentabilidad. Entonces, para Juan Carlos, yo pensaría en productos de mediano plazo. Un fondo de inversión colectiva, a lo mejor si quiere algo más seguro y más conocido, un CDT puede ser, con todo y que tiene sus pros y contras y demás, y gente que está a favor y que no lo está tanto. Ya un poco hemos hablado del por qué sí y por qué no es bueno. Deben ser productos que estén pensados
a largo plazo o a mediano plazo, pensando en que el objetivo está para un mediano plazo, básicamente. Bien, pero vamos a ver el siguiente perfil porque cambia y varía. Ella es Berta y es una ama de casa, tiene 48 años y quiere conocer el mar con sus 2 hijos. El costo de meta son 4 millones de pesos para poderse ir todos y disfrutar de unas buenas vacaciones. Me encanta que lo hagan también pensando en divertirse. Me parece que es muy chévere que la gente ahorre pensando en su bienestar. Eso es muy bueno. Berta tiene algo interesante y es que como está pensando en ahorrar para viajes, aquí nos entra un vehículo que a lo mejor no planteamos, pero que es muy importante. Muchas de las agencias de viajes hoy en día tienen planes de ahorro programado. Ahorro programado pensando en un objetivo final. Qué Y bueno. pronto no lo toqué cuando hablamos de los bancos, pero los bancos también tienen ahorros programados con un fin determinado. Ese ahorro programado es básicamente, como la palabra lo dice, un ahorro que yo voy planeando desde tiempo atrás para definir que cada mes o cada quincena o cada X cantidad de tiempo yo voy a pactar entregar una plata a ese ahorro programado. Para que al final del ahorro programado yo tenga en este caso para Berta 4 millones de pesos listos y en el caso de las agencias de viajes pues es plata que yo puedo usar directamente para poder entrar a gastarlo en el viaje. Entonces hay un fin determinado, en este caso es un viaje, pero puede ser estudio, en el caso de Juan Carlos, por ejemplo, o puede ser comprar un vehículo, o puede ser, en fin, comprar un celular. La razón es la de menos. Al final lo que es importante es que el objetivo está trazado y que entonces en este caso el fondo de ahorro programado me sirve para poder hacerlo periódicamente y alcanzar la meta que en este caso Berta tiene de conocer el mar con sus niños. Bueno, es un tema amplio y tratamos como de guiar a cada uno de ustedes para que profundicen y vamos con el último perfil rápidamente porque se nos acaba el tiempo, ingeniero. Perfecto. Y él es Marco Tulio y María. Bueno, creo que ella era Berta Okay. y el otro era Marco Tulio y María. La Sí, profesión, abogado y psicóloga, 31 y 29 años. Meta una casa propia, lo que todos queremos. El costo son 200 millones de pesos. ¿Cuál sería la mejor inversión? Porque vemos que son personas que ya son profesionalmente Sí. activas, que tienen además una edad ya donde deben tener ya un trabajo estable. ¿Cuál sería de todos esos métodos de ahorro el indicado para ellos? Ahorrar esos montos que son un poco más retadores implica buscar mecanismos que me ayuden a crecer el capital un poco más rápidamente. Parto de eso básicamente por un tema puntual y es la edad que tienen ellos. Digamos Sí. que todavía ser una edad medianamente joven que les va a ayudar a que puedan hacer dinero más fácilmente y más rápidamente. Eso es importante en la medida en que están en la capacidad de asumir mayores riesgos para generar mayores rendimientos. Aclarando que el mayor riesgo implica también, mayor rentabilidad, y asumiendo que la mayor rentabilidad también implica un mayor riesgo. Entonces, Sí. pueden pensar en tener una inversión de más plazo con mayores rentabilidades, pero mayores perfiles de riesgo. Me explico. En términos de mercados financieros, podemos hablar de inversión de acciones, de lo cual podemos hablar más adelante como a detalle para explicarlo a nuestros televidentes, inversiones en divisas, inversiones en fondos de inversión colectiva de productos más rentables a mayores plazos, todo eso es factible, pero asumiendo que el mayor riesgo también existe. Ahora, si queremos un riesgo bajo, vámonos no por el tipo de producto que genera más riesgo, sino por el mayor plazo que genera más riesgo. Entonces buscamos activos de mayor plazo. Invertimos los recursos no a 6 meses, no a 3 meses, invertimos recursos a 1, 2, 5. Al final, ahorrar 200 millones con un ingreso promedio nos va a tomar algunos años para poder llegar a él. Entonces hay que buscar productos que sean de vencimientos largos, caso fondo de inversión colectiva. Creo que los que están ahí planeados o planteados tal vez sea el que más se aplique, porque todos los demás son productos de baja rentabilidad y de vencimientos cortos, por ende nos van a dar un rendimiento también mucho más pequeño. Así que creería que para el caso de la vivienda, el fondo de inversión colectiva. De hecho, hay fondos de inversión colectiva pensados a manera de ahorro programado que tienen como fin final o como fin la compra de vivienda. Así que seguramente van a encontrar a uno que se adecue a sus necesidades. Ingeniero, mil gracias. Andrés, un Ahí placer. tenemos de forma muy general una explicación sobre el tema de ahorro. Recuerde que usted tiene que ahondar sobre el tema, hablar con los expertos y buscar diferentes estrategias para que usted pueda ahorrarse unos pesitos de más o más bien no gastar esos pesitos que tiene y quedar sin su meta, sin su dinero y sin nada en el bolsillo.